Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Encuentro con la Historia. En vísperas del 9 de julio, queremos detenernos en uno de los acontecimientos más importantes y trascendentes de nuestra historia, la Declaración de la Independencia. Pero más que hablar únicamente de esa jornada en Tucumán, nos proponemos recorrer todo el camino que llevó hasta ese momento en particular. Porque la independencia no nació en un solo día, fue el resultado de años de conflictos, debates, campañas militares y decisiones políticas que terminaron dando forma a un nuevo país. Para recorrer este proceso nos acompaña, como siempre y nuevamente, el profesor Carlos Gerardo Uriburu Rivas. Bueno, bienvenido antes que nada y muchas felicidades. ¿Qué tal? Por el ¿Cómo día. están, señoritas? Un gusto. Por favor, el gusto es nuestro. Feliz Día del Historiador. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a preguntarle cómo se vive el Día del Historiador, pero para empezar y para entender 1816, primero hay que volver algunos años atrás. ¿Por qué fue necesaria esta independencia? Bueno, vos sabés bien, Erika, y qué hará que en 1810, el 25 de mayo, se inició el periodo de la emancipación de las provincias unidas del Río de la Plata, pero se seguía gobernando a nombre de Fernando VII. En realidad ahí no hubo ninguna independencia, lo que sí, como ya les había mencionado a ustedes anteriormente, la contraélite criollo-burguesa tenía un proyecto propio que era el comercio con Inglaterra y se va a oponer, por supuesto, a la élite dominante en esa época, que era el grupo de los peninsulares. Bueno, triunfa la contraélite apoyada por las milicias, entre ellos estaba Cornelio Saavedra, el ejército juega un papel clave, y la contraélite cuando llega al poder se transforma en una nueva élite. Entonces, bueno, pero no se declara la independencia. Yo te digo que, ¿por qué no se declara la independencia? Y esto no lo dice nadie, porque realmente, bueno, se va a seguir gobernando a nombre de Fernando VII, preso de Napoleón Bonaparte luego de la farsa de Bayona en Europa. Pero, en definitiva, es Inglaterra la que no quiere que estos territorios se emancipen. El comercio de la élite criollera con Inglaterra, y ellos respondían a Inglaterra. O sea que Inglaterra decía, la independencia será más adelante, pero vamos a ver cómo se dilucida el conflicto entre Inglaterra y España, que van a ir de aliados en contra de Napoleón Bonaparte, porque, bueno, una vez que caen los monarcas españoles, las juntas de España van a aliarse al ejército inglés que bueno, va a pelear en el territorio español. San Martín va a pelear en la batalla de Bailén. Y esto evidentemente va a llevar todo un tiempo, hasta el año 1816, en que los españoles no entienden sobre esto de la emancipación, y sus ejércitos van a pelear contra las fuerzas patriotas y revolucionarias, por lo que se produce una revolución de tipo político. No es una revolución de tipo económica y social, sino que es una revolución de tipo política, porque, bueno, la élite criolla toma el poder. Y bueno, de allí aparecerán una serie de desavenencias históricas entre lo que va a ser el interior y el puerto. La oligarquía del puerto se va a oponer, por ejemplo, al levantamiento de Artigas en la banda oriental, pero no es porque estén contra los españoles, sino que se van a oponer a los porteños, ¿no? Y bueno, Artigas tiene su proyecto, y el proyecto de Artigas es un capitalismo agrario tipo Norteamérica, con pequeñas cantidades de tierra, que evitaría concentrar lo que fue luego los grandes latifundios en la Argentina, que terminaron siempre en pocas manos, y el país, bueno, sufre como consecuencia esa acaparación, ese acaparamiento de tierras a partir de lo que fue la ley de enfeuteusis en la época de Rivadavia. Bueno, y ya para ir redondeando este concepto, llega San Martín en el año 1812 con otros soldados y oficiales argentinos, crean la logia Lautaro, que es la vieja
logia de la Reunión de los Caballeros Americanos creada en España por Miranda, y se habían fijado como un propósito la independencia del país. Y bueno, esto va a llegar recién en 1816, pero lo que les quiero decir es que en 1815 Artigas y la República Oriental del Uruguay, o el Uruguay o la Banda Oriental, van a declarar en el conciliábulo de Concepción del Uruguay la independencia de los países de Oriente, de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y la Banda Oriental. Le llamaban ellos las provincias o la futura nación que va a declarar la independencia absoluta de España y relativa de Buenos Aires, como si fuera una gran confederación, precisamente en el año 1815. Y Güemes, que pelea solo en el noroeste, va a ser prácticamente la amalgama de la argentinidad, porque va a lograr que Salta, con sus 6.000 gauchos, impida que los españoles avancen hacia Tucumán y destruyan el Congreso y la independencia. Va a evitar que San Martín pueda hacer, o sea, no deje de hacer su ejército, lo va a hacer para poder traspasar los Andes, y con Buenos Aires se va a lograr salvar la Revolución de Mayo. Bien. Como usted lo señalaba, Carlos, entre mayo de 1810 y julio de 1816 pasaron muchísimas cosas en solo 6 años. ¿Qué dificultades enfrentaron los primeros gobiernos patrios? Bueno, dificultades enormes, porque no te olvides, Kiara, que va a estar en un primer comienzo la campaña de Belgrano al Paraguay, porque Paraguay no quiere seguir el mismo camino de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Ellos entienden que quieren su propia independencia, su propio camino, pero que ellos ya no querían involucrarse con las Provincias Unidas de Río de la Plata, que era una parte del Paraguay de toda esta creación que había sido el Virreinato de Río de la Plata. Uh-huh. Bueno, la expedición de Belgrano pierde, después vienen las campañas en el norte, porque los ejércitos españoles avanzan sobre el territorio, por supuesto, de Tarija, de Potosí, se acercan a estos territorios. Belgrano va a lograr salvar momentáneamente en Tucumán y en Salta el noroeste argentino, aunque Rivadavia le había dado la orden de retroceder hasta Córdoba, y le decía que no importaba si se perdiera Salta y Tucumán, sino que lo que importara es que no cayera Buenos Aires y que él tenía que retroceder hasta Córdoba. Bueno, en definitiva, Belgrano hace caso omiso a estas directivas de Rivadavia y presenta batalla en Tucumán y en Salta, y logra perentoriamente salvar el noroeste argentino. Luego será derrotado, por supuesto, en Vilcapugio y Ayohuma, y después ya con Rondón, la batalla de Sipe se pierde definitivamente el Alto Perú. Uh-huh. Bien, bueno, Carlos, también con respecto a Güemes y la defensa del norte, si hablamos del camino hacia la independencia en Salta, hay un hombre inevitablemente que aparece, como es Martín Miguel de Güemes, ¿no? ¿Qué papel desempeñó en la defensa del norte argentino durante la Guerra de la Independencia? Bueno, él sigue los lineamientos que le había trazado San Martín, cuando San Martín se hace cargo del ejército del norte, y que después él se va a Cuyo para armar el ejército de los Andes, porque entiende de que la ruta que seguía el Alto Perú era una ruta del fracaso táctico y estratégico. Entonces, bueno, le confía a Güemes que con una serie de escuadrones de gauchos hiciera frente en una guerra de recursos a las tropas españolas que avanzaban hacia el territorio argentino, cosa que Güemes cumplió, y que también había otro salteño, José Luis Álvarez de Arenales, que peleaba conjuntamente con las republiquetas del Alto Perú. Así que, bueno, el papel de Salta es clave, ustedes ya lo saben, Salta amalgama de la argentinidad, y realmente cuando estaba todo perdido, Salta es la que salva parte del ex virreinato de Río de la Plata. Buenos Aires estaba vencido, prácticamente Córdoba dejaba de enviar vituallas a Güemes, pero
realmente esa parte mediterránea también estaba vencida. Mendoza no, porque allá va San Martín y arma su ejército, y bueno, el que queda peleando solo acá en la zona de Tarija, Orán, Jujuy y Salta es precisamente Martín Miguel de Güemes, con sus escuadrones de gauchos. Bien, entonces con eso podemos afirmar que sin la resistencia organizada por Güemes en el norte hubiera sido imposible de sostener la independencia. Totalmente, se hubiera perdido todo, porque tanto la Pezuela como de la Serna, el conde de Torata, todas las tropas que venían desde el Alto Perú y que habían combatido en Europa en contra de Napoleón Bonaparte, hubieran tomado Salta. El objetivo era tomar Salta y de allí bifurcarse hacia Cuyo, en una parte, para destruir el ejército de San Martín, que estaba en el campamento del Plumerillo, y otro era avanzar ya sobre Tucumán, eliminar el Congreso y caer sobre Buenos Aires y destruir completamente la Revolución de Mayo. Wow. Bueno, acercándonos un poquito más al Congreso de Tucumán y al hecho del 9 de julio de 1916. ¿Por qué razón se eligió Tucumán como sede del Congreso y quiénes participaron? Muy bien, se va a elegir porque Tucumán era un punto equidistante entre Buenos Aires y el Alto Perú. Bien. No es porque Tucumán haya sido una potencia o algo por el estilo, sino que se decía, bueno, estamos a un punto intermedio entre Buenos Aires y el Alto Perú, y que puede contar con la participación de los diputados de Misques, de Charcas y de otros lugares del Alto Perú, que se van a hacer presentes en el Congreso de Tucumán. Por Salta va a ir Mariano Boedo y José Ignacio Gorriti. Buenos Aires va a llevar 5 diputados, las provincias van a designar 2. Los porteños siempre despectivamente con el interior, porque decían los 13 ranchos del interior, refiriéndose al territorio argentino, y bueno, y a los hermanos bolivianos o alto peruanos les llamaban cuicos en forma despectiva. El mismo Belgrano tenía todo un proyecto antes de la declaración de la independencia el 9 de julio de 1816, y que es precisamente que Belgrano tenía la idea de un gobierno de monarquía temperada constitucional, en que su cabeza recaería en Juan Bautista Tupac Amaru, y que, bueno, un hombre que gobernaría desde el Cusco, desde toda la zona del Perú, y que se proyectaría a todo este territorio, algo que los porteños lo veían mal porque eran racistas, porque no creían en los hombres del interior que eran de color. Y bueno, también está su hermano, que era José Gabriel Condorcanqui, que es Tupac Amaru II. Pero bueno, esa moción no prosperó, fue receptada por los diputados del Congreso, que se fueron reuniendo a partir de diciembre de 1815. Uh-huh. Y bueno, lo que sí se logra es declarar la independencia el 9 de julio de 1816 de las Provincias Unidas de Sudamérica, y en contra de toda otra dominación extranjera. Justamente eso, quería hacer hincapié, profesor. ¿Qué ocurrió exactamente ese 9 de julio? ¿Qué establecía el Acta de la Independencia y esta aclaración que usted está diciendo, y de toda otra dominación extranjera? ¿Por qué se consideró necesario? Porque no solo era España, porque hasta ese momento se decía, bueno, la enemiga es España, no quiere que declaremos la independencia. Pero los diputados se van a dar cuenta que el peligro no es solo España, sino que había otras naciones que rondaban por su madriguera, y haciendo referencia, no nombrándola explícitamente, pero Inglaterra, que estaba detrás de todo el comercio con la oligarquía porteña, no solo a través de lo que va a ser la aduana, sino también del contrabando, porque los ingleses nunca van a terminar con su doble estándar de contrabando y de entrar los productos legalmente, por otra parte, por la aduana del puerto de Buenos Aires. Entonces,
Bueno, es una independencia de tipo política, no es económica, ¿no? Erika, que a vos te gusta mucho el tema de las ideologías, se va a imponer el liberalismo en toda su magnitud desde parte de Buenos Aires. El interior es una cosa como que los porteños veían mal, sobre todo los diputados de Buenos Aires, como en el caso de Anchorena, que era el futuro pariente de Juan Manuel de Rosas, y que ellos no creían en un gobierno de los cuicos o en un gobierno de lo que va a ser un descendiente de los incas, que también en algún momento Miranda había proclamado dentro de la reunión de los caballeros americanos la idea de que un inca ocupara el trono, que sería una monarquía de tipo atemperada, constitucional, y que el que gobernaría sería un político elegido por el Congreso, que sería de un voto tipo censitario, es decir, los que tenían propiedades. Uh-huh. Es decir, el voto de los vecinos. Uh-huh. Los gestantes y los moradores no, porque prácticamente no tenían, prácticamente podían reunirse a las afueras de los cabildos, pero allí ellos no decidían los que tenían propiedades. Es el clásico voto censitario de lo que va a ser el liberalismo, que va a empezar a dominar desde esa época. Uh-huh. Y mencionaba Carlos que era una independencia de tipo política y no tanto económica. Puntualmente, ¿qué cambió después del 9 de julio de 1916? Porque no fue el nacimiento de la Argentina que conocemos al día de hoy, sino el inicio de un proceso de construcción. Claro, es decir, nunca tuvimos independencia económica, siempre dependimos de Inglaterra, uh-huh, de España, de Inglaterra, y después, bueno, caímos en la esfera de influencia de los Estados Unidos de Norteamérica, es decir, que el país no alcanza a desarrollarse plenamente. Calcula que la Argentina le vendía la materia prima a Inglaterra hasta 1930, e Inglaterra a su vez nos vendía sus manufacturas. Uh-huh. Y después, bueno, se termina esa dependencia nacional, vienen otros gobiernos como ser el peronismo, Frondizi, pero ya Estados Unidos está en la égida después de la Segunda Guerra Mundial como el gran hegemón de Occidente, que establece una serie de parámetros sobre los países latinoamericanos, redoblando su influencia con la doctrina Monroe. Uh-huh. Y para añadir un poco más, sabemos que estos temas podemos hablar durante horas, ¿cuáles serían otros de los conflictos que continuaron después de la declaración por fuera del económico? Bueno, las guerras civiles permanentes entre unitarios y federales, entre los centralistas porteños liberales y los federales del interior, la pelea que va a llevar adelante Urquiza, los portugueses que invaden la banda oriental, y bueno, y las guerras que va a intervenir Argentina, sobre todo en el gobierno de Rivadavia en 1826, que va a pelear en contra del Imperio del Brasil, y que lo que se había ganado en el campo de batalla, con la batalla de Ituzaingó y la batalla marítima de Juncal y Los Pozos, se pierde luego en la mesa de las negociaciones diplomáticas con la misión Ponsonby. Entonces la Argentina va a perder allí la banda oriental. Brasil tampoco la va a tener, porque Ponsonby dice: ustedes como naciones tienen que defender precisamente a la independencia de la banda oriental, es decir, como que aparece Inglaterra como el gran árbitro entre dos grandes naciones, el Brasil, el Imperio del Brasil, y la Argentina, que evidentemente en la presidencia de Rivadavia dura muy poco tiempo, y después como que no logra tener un gobierno ni de tipo monárquico ni republicano para todo el país, recién hasta el año 1853, que esto se consolida con la Constitución y luego de la batalla de Caseros. Las guerras intestinas fueron tremendas entre los caudillos. Buenos Aires se desangraron totalmente, aunque Buenos Aires va a crecer a partir de 1821 con la anarquía, porque es como que toma distancia del interior, ya no envía vituallas a Güemes, y Buenos Aires como que cae definitivamente en la égida de Gran Bretaña, exportando cueros, harina, cecina, cebo, etcétera, etcétera.
Bien, profesor, para ir finalizando, ¿qué significado se conserva hoy de ese 9 de julio o qué significado tiene para los argentinos actualmente? Bueno, tenemos una idea de independencia, como que se produjo la ruptura con España, sobre todo, que España quería seguir con el monopolio, el Congreso de Viena de 1814, en la que ya había vuelto Fernando VII, quería venir con varias escuadras a estos territorios, algunas fueron a Venezuela, otras venían al Río de la Plata, y nadie quería ya seguir dependiendo del rey. Pero de todas maneras la Argentina va a caer ya en la influencia de Gran Bretaña, porque los ingleses, ellos se dieron cuenta después de las invasiones inglesas que primero no debían venir los cañones, después los reverendos y finalmente los comerciantes. Llegan a la conclusión de que para dominar estos territorios deberían llegar primero los comerciantes, después los presbíteros y finalmente, si queda algún tiempo, los cañones. Entonces nos llegaron a dominar comercialmente y económicamente. Bien, profesor, muchísimas gracias por esta explicación, por esta columna que es tan importante, ya queda muy próximo el 9 de julio. Para finalizar, como es el Día del Historiador, ¿qué implica para usted ser historiador? ¿Qué responsabilidad trae la historia? Bueno, una vocación desde chico. Mi primera carrera fue la música, como saben ustedes, y mi otra carrera fue la historia, porque bueno, mi familia me decía que tal vez no iba a hacer una vida musical intensa y bueno, fue un triunfo mi vida musical y me jubilé como rector, como profesor, como músico y también como historiador. Y bueno, acá dejo un libro de historia de Salta, política, económica y social para que ustedes hagan un sorteo a la gente que se suscriba, suscriba a la Este es el columna. último libro, bestseller. Sí. Tuvo presentación hace poco en Chicuana, donde también fue muy reconocido. Vamos a estar sorteando. Y se está vendiendo en la librería 12 Letras, el único lugar, porque quiero ahí exclusividad, y de Eduardo Benedetti, al frente de la iglesia de la Merced. Se es historiador, bueno, por vocación, por amor a la patria, y además porque, bueno, el Deán Funes, que fue uno de los primeros historiadores de la Argentina, con el decreto del triunvirato del 1 de julio de 1812, se habló de la reconstrucción de la gesta patriótica, sí, de la emancipación argentina. Bien. Bueno. Así que sigue cumpliendo con ese mandato que se le dio a la patria en ese 1812. El profe Carlos Uriburu Rivas lo sigue haciendo. Y por eso también los invitamos a ustedes del otro lado a que se suscriban al canal del Encuentro con la Historia en YouTube, donde se suben y todas las columnas que tenemos con él, donde hablamos de distintos temas todos los meses y buscamos mantener la reflexión histórica viva desde la radio y el streaming. Bueno, queremos agradecerle una vez más, no solo por estar aquí, sino por el labor que hace con la historia desde hace tanto tiempo. Recuerden ustedes buscar en YouTube el canal del profesor El Encuentro con la Historia, donde van a tener todos estos episodios. Nos están mandando desde Buenos Aires. Carla dice, amo esta clase de historia. Otra amiga dice, me estoy desburrando. Así que sigue cumpliendo el profesor con esta columna. Muchas gracias y felicidades, profe. Bueno, gracias Erika, gracias Kiara, un gran abrazo. Muy bien, nosotras vamos a una tanda y volvemos enseguida con más Perfectas Desconocidas.